En este video vamos a hablar sobre frecuencias absolutas y las frecuencias que se calculan a partir de ellas, como el porcentaje y las frecuencias acumuladas. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga. Cuando construimos las tablas y los gráficos, hemos presentado en esa estructura básica que tiene toda tabla la primera medida estadística, la más básica, la más rudimentaria, que es justamente la frecuencia absoluta, que lo simbolizábamos con F sub i y que se encontraba en la segunda columna de la tabla. ¿De dónde salía esa frecuencia absoluta? Justamente de contar cuántas veces se repite el valor de la variable en la matriz. Ahora bien, a partir de la frecuencia absoluta es posible calcular otras medidas. Una de ellas justamente es la frecuencia relativa porcentual, que lo vamos a simbolizar de esta manera. Frecuencia relativa porcentual, que no es ni más ni menos que el famoso porcentaje, esa medida que incluso la hemos aprendido a calcular en la escuela secundaria y que hasta lo utilizamos de manera intuitiva. A partir de ahora podemos complementar más la información que nos brindan las tablas, agregando una columna extra y calculando el porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para calcular el porcentaje vamos a realizar un cociente entre la frecuencia absoluta dividido la cantidad total de casos observados y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100 para poder expresarlo en porcentaje. Veamos esto a través de un ejemplo. Bien, tenemos a los estudiantes de universidades privadas según la cantidad de hijos, ¿sí? La tabla que estamos presentando aquí es un arreglo de frecuencias, la variable es cantidad de hijos con sus respectivos valores. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. Lo que vamos a hacer es calcular ahora el porcentaje, es decir, lo que vamos a hacer o lo que queremos conocer es qué porcentaje de estudiantes no tienen hijos, qué porcentaje de estudiantes tienen un hijo, qué porcentaje de estudiantes tienen 2 hijos y qué porcentaje de estudiantes tienen 3 hijos. Entonces voy a agregar una columna más que lo puedo simbolizar con el signo de porcentaje. Bien, y vamos a realizar el cálculo. Para calcular el porcentaje, entonces, teníamos que la frecuencia absoluta del valor que nos interesa, dividirlo por la cantidad total de casos. Bien, lo que nos aparece ahí es la frecuencia relativa. Todavía no es porcentual, porque para ello le tenemos que multiplicar por 100. Aplico el formato de porcentaje en Excel y obtengo el porcentaje de estudiantes que no tienen hijos. Bien, yo esto puedo repetir exactamente la misma opción, lo único que tengo que hacer es anclar el total porque es lo que se va a repetir. Arrastro. Bien. Y tengo el porcentaje calculado para cada valor de la variable. Fíjense que el total tiene que cerrar en 100%, ¿sí? Porque el total resulta de hacer 54 dividido 54, que es la cantidad total de casos, por 100. Para corroborar esto, lo que me conviene es sumar todas las frecuencias relativas porcentuales para chequear que la tabla cierra. Bien, ¿para qué calculamos el porcentaje? Para poder profundizar aún más la información que tenemos. Lo que me gustaría que, el ejercicio que me gustaría que hagan es detener un segundo el video y que ustedes puedan hacer una lectura, es decir, ¿qué me podrían contar? ¿Qué podrían contar? ¿Cómo son estos estudiantes según la cantidad de hijos? ¿Son estudiantes que tienen hijos, tienen muchos hijos, pocos hijos? ¿Cómo los describirían a partir de las medidas presentadas en este arreglo de frecuencia? Entonces, a partir de la frecuencia absoluta ya hemos visto cómo calcular el porcentaje.
Ahora les voy a presentar otra medida que se puede calcular a partir de la frecuencia absoluta y para ello les voy a mostrar un ejemplo. Bien, tenemos la siguiente pregunta estadística. ¿Qué cantidad de estudiantes tienen madres con un nivel educativo de secundario completo o más? Y para eso tenemos a disposición una tabla en donde están resumidos los estudiantes según el nivel educativo de la madre. Como estamos trabajando con una variable que es categórica de tipo ordinal, esta tabla recibe el nombre técnico de distribución de frecuencias. Bien, nos preguntan por la cantidad de estudiantes que tienen madres con un nivel educativo de secundario completo o más. ¿Sí? 8 son los estudiantes que tienen madres con secundario completo. Bien, pero ahí no estaría del todo completa la información que nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque acá les interesa conocer las que tienen secundario completo o más, es decir, las que tienen terciario incompleto, universitario incompleto, terciario completo, universitario completo, ¿sí? Todo eso. Lo que quiere decir que para poder responder esa pregunta estadística deberíamos sumar todas estas frecuencias absolutas. Bien, hagámoslo. Sumemos la frecuencia absoluta de cada una de estas categorías, ¿sí? Y nos da 47. Bien, con el ejemplo anterior entonces hemos podido observar cómo a partir de la frecuencia absoluta se puede calcular otra medida, en este caso la frecuencia acumulada. ¿Qué es entonces la frecuencia acumulada? ¿Qué información nos proporciona? Bien, nos permite conocer el número total, es decir, la cantidad de unidades de análisis, de casos, o bien el porcentaje de individuos que tienen menos que determinado valor o en su caso contrario, más que determinado valor. De esta manera, podemos encontrar que la frecuencia acumulada puede ser más que determinado valor, en sentido superior sería, y se puede expresar tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, o bien podemos acumular en el sentido contrario, es decir, calcular una frecuencia acumulada menos que determinado valor y expresarlo tanto en términos absolutos como en términos porcentuales. Trabajemos con otro ejemplo para tratar de entender esto de frecuencias acumuladas, menos que y más que. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué porcentaje de estudiantes provienen de un hogar donde el ingreso es menor a 15.000? Busco menor a 15.000. Quiere decir que no lo incluye, ¿sí? Fíjense que acá estamos trabajando con una distribución en intervalos de clase de la variable ingreso, donde los intervalos son continuos, ¿sí? Lo que quiere decir que este intervalo que estoy señalando va de 12.500 a menos de 15.000. El 15.000 está incluido en el intervalo siguiente. Bien. El ingreso es menor a 15.000. Sería este caso, ¿sí? Aquí sería la cantidad de estudiantes, pero me pregunta qué porcentaje, es decir, que tendría que sumar estos porcentajes, porque estos son los estudiantes que provienen de un hogar donde el ingreso es menor a ese monto. Lo voy a sumar. Y es 24%. ¿Cómo contestaríamos esta pregunta estadística? Que el 24% de los estudiantes de universidades privadas en Posadas en el 2018 provienen de un hogar donde el ingreso es menor a 15.000 pesos. En términos teóricos, la medida
que se ha calculado aquí, o sea, este 24%, corresponde a una frecuencia acumulada, estoy acumulando, ¿sí? Frecuencia acumulada, y en este caso es una frecuencia acumulada menor que, expresada en porcentaje. ¿Por qué menor que? Porque es menor a determinado valor, menor a 15.000. En este video entonces hemos visto cómo a partir de la frecuencia absoluta, es decir, del conteo, podemos calcular otras medidas, como es el caso del porcentaje o el caso de las frecuencias acumuladas, ya sea en sentido más que o menos que, y todas estas medidas vienen a completar y complementar la información de una tabla estadística o de un gráfico estadístico, lo que nos va a permitir poder realizar una descripción más profunda y un análisis mucho más completo.